La ciudad de Basavilbaso, en el departamento Uruguay de nuestra provincia, creció alrededor del desarrollo ferroviario. La denominada estación Basavilbaso se inauguró a fines del 1800, pero en la actualidad solo quedan las vías vacías y los trenes viejos y solitarios, llenos de historias de logros, pero también mezclados con la angustia de la paralización definitiva del servicio, que fuera orgullo para toda la región. Basavilbaso, nosotros decimos respira tren, y respira tren justamente porque Basavilbaso tiene su origen justamente con el paso del primer tren. Hay un dato curioso: Basavilbaso, a diferencia de otras ciudades de la provincia o del país, no tenía una fecha fundacional. Entonces, en un determinado momento, allá por el 85, 86, la gente que gobernaba se planteó este tema y bueno, dijeron, a ver, ¿de qué manera podemos festejar un cumpleaños de la ciudad? Bueno, entonces se buscó ese registro, el paso del primer tren, que fue en este caso un 30 de junio, y a partir de ahí, entonces, esa vinculación, esa relación se da naturalmente. Por eso decimos que Basavilbaso respira tren inexorablemente. Yo ya vengo de familia ferroviaria, porque mi bisabuelo fue la primera casa que hubo acá en Basavilbaso, que estaba acá derecho, pasando la vía, 2 cuadras más, y era el puestero de la estancia. Él era italiano. Y cuando empieza a pasar el ferrocarril, él le vendía la leña. Bueno, después mi abuelo, él era changarín, que dentro del ferrocarril existía el changarín, pero no era con sueldo, sino que ellos, de acuerdo a lo que ganaban, cobraban, ¿viste? Pero estaban autorizados para hacer el trabajo ahí en el de peón de changarín, hacía la changa. Bueno, mi viejo sí, entró, y los hermanos, todos en el ferrocarril, y pues yo y mi hermano también. Todo ferroviario. Después se cortó. Entré como peón de encomienda. Luego, bueno, uno va aprendiendo, le van enseñando distintos trabajos dentro del ferrocarril, ¿no es cierto? Y bueno, pasé de mensajero o llamador, que éramos los encargados de llamar al personal de guardas y conductores. Después, bueno, ya me pasé a trabajar como controlador, que éramos los que controlábamos todos los vagones que habían acá en la playa del ferrocarril, playa le llamábamos ahí en la estación, y controlábamos los trenes de carga que entraban. También, por supuesto, los pasajeros. Teníamos que anotar todo el número de vagones, la carga que llevaba, completo, todo, cuánto pesaban. Teníamos que pesar los vagones, o sea, pasarlo en la balanza y controlar el peso, por si no se excedían. Y después también fui avanzando, gané una vacante que nunca me llevaron en Paranacito como auxiliar de tercera. O sea, acá era el auxiliar de tercera, era el ayudante del auxiliar. Pero como yo también hacía relevo como cambista, entonces cuando a mí me pidieron para hacer el traslado, el jefe de estación pidió para que me dejen. Por ese motivo, que yo hacía relevo prácticamente en casi todas las funciones que había dentro de la estación, salvo boletero, que nunca me gustó, no quise aprender, me decían aprender, no me gustó, no me gustaba andar manejando plata. Y bueno, tuve la suerte de quedarme acá dentro de todo y gané otra vacante en vía y obra, también como carpintero. Se había aprendido, o sea, como ayudante carpintero, tampoco no era carpintero. Y también otra vacante que no la cubrí, porque salió también la vacante de camarero para andar en los coches Pullman con residencia en Concordia, y ahí sí, bueno, ya me tuve que ir y me convenía mucho más económicamente, ¿no es cierto? Porque tenía viático, tomaba el tren acá para tomar servicio en Concordia,
iba hasta Posadas, o si no a la ciudad de Corrientes también. Y al regreso, bueno, dejaba servicio en Concordia, pero seguía hasta acá, me quedaba espectacular. Pero fue la mejor época con respecto a los sueldos, porque al tener viático siempre es más oneroso, digamos, porque uno cuando salía, estaba en la sociedad de equipo, le llamaban, como se ve, y nos juntábamos, siempre no era que estaba uno solo en la casa que alquilábamos, sino que siempre éramos unos cuantos, entonces se cocinaba para todo y se dividía en partes iguales. Entonces siempre no se pagaba el viático completo de lo que uno ganaba. Pero sí, y ahí terminé. Ya después con el retiro voluntario, ya cuando se estaba por cerrar el ferrocarril, ahí ya dejé de trabajar en el ferrocarril. Una cosa del ferrocarril que para mí todavía, casualmente antes de ayer hablaba con mi hermano, que lo llevamos muy dentro el ferrocarril, muy dentro. Ya prácticamente como que nacimos para ser ferroviario, al ser ya de familia ferroviaria, que bueno, uno ya está jubilado, pero si a mí me dicen, ¿querés entrar en el ferrocarril ahora? Pero sería un placer para mí, un placer porque me encanta el ferrocarril. En esa época, en realidad, yo vivía en Urdinarren, mis padres eran los comerciantes, esto es un negocio familiar. Yo no trabajaba en el negocio, estaba estudiando un terciario en esa época, pero sí recuerdo las anécdotas que contaba mi padre, sí, que de acá de Basavilbaso iba muchísima gente a comprar al comercio de electrodomésticos y mueblería que tenía mi padre. Y bueno, cuando empezó todo esto, yo veía que preocupado mi padre contaba cómo dejó de ir la gente, dejó de pagar, porque en esa época se trabajaba mucho con créditos personales, no por intermedio de tarjetas de crédito ni bancarias, ni de otro tipo de crédito, sino que eran los mismos comercios daban cuotas, hasta 10 cuotas incluso. Y bueno, preocupado contaba de que después del cierre del ferrocarril, cómo la gente dejó de ir, no solo a comprar, sino dejó de pagar también. Te puedo contar eso porque no tengo mucho más, porque yo en esa época, como te comenté, era estudiante y no estaba al tanto mucho del negocio, obviamente mis preocupaciones eran otras en ese momento. Nosotros un poco que nos debemos al ferrocarril, si bien no hay en la estadística de aquellos tiempos historia, pero sí se toma como referencia el paso del primer tren por Basavilbaso, que parte de Paraná, precisamente, haciendo Nogoyá, Rosario del Tala, llegando a Basavilbaso y de Basavilbaso a Concepción del Uruguay. Este es un pueblo netamente ferroviario, como hay muchos en la historia de los ramales de Entre Ríos, pero básicamente a Basavilbaso se lo reconoce por el ferrocarril. No hay quien haya pasado alguna vez por Basavilbaso, por citar un famoso tren, el Gran Capitán, que hacía su recorrido de Federico Lacroze hasta Posadas, en tiempo récord, digamos, un poquito más de 24 horas. Aparte, Basavilbaso es el corazón geográfico de Entre Ríos. Desde aquí partían los ramales hacia Paraná, hacia Gualeguaychú, hacia Concepción del Uruguay y más adentro aún, ¿no? Así que fundamentalmente a nosotros se nos conoce en el país precisamente por el ferrocarril. Nacimos, crecimos con el ferrocarril. Inicié en el ferrocarril, fui a los 18 años. Me anoté y empecé a trabajar a los 18. Me tocó el servicio militar y podía seguir la carrera de militar o en el ferrocarril. Entonces yo dije, no, yo arranqué en el ferrocarril y voy a seguir en el ferrocarril. Me pareció que era mejor. Y bueno, regresé al galpón de máquina y ahí empecé a trabajar en el carbón, cargando locomotoras con carbón y leña, que en la época máquina a vapor. Entonces
empezamos ahí a trabajar de peón, de general, ¿viste? Porque éramos 25 los peones que trabajamos en el turno. Y yo inicié la carrera después en la mecánica. Cuando yo terminaba mi carrera, me fui a despedir de los jefes a Concordia. ¿Y quién es usted? No me conocían, porque yo era tan responsable en el trabajo que había un accidente. Carlito, ¿tenés locomotora? Sí, bueno, vamos a programar, hay un accidente de descarrilamiento, hay que llamar a ver que si hay maquinistas, si hay foguistas y si hay guarda. Bueno, digo yo, ocasiones me peleaba con los muchachos porque programaban todo sin consultar si yo tenía locomotora. Y si yo no hubiese dicho que no tenía locomotora, una vez traje una locomotora de Paul al remolque en un tren de carga para poder correr un tren a Gualeguaychú que había un descarrilamiento. Era responsable, viste vos. Y al ferrocarril uno lo quería como que era dueño. Celoso en el trabajo, mirá. Iba media hora antes de trabajar para relevar al otro, pero lo queríamos tanto al ferrocarril, como que éramos dueños nosotros. La estación Gobernador Basavilbaso pertenecía por entonces al Ferrocarril Central Entrerriano en el ramal de Paraná a Concepción del Uruguay. El primer tren pasó el 30 de junio de 1887, fecha que se tomó como fundacional de la localidad. Años después, el 23 de septiembre de 1890, fueron inaugurados los ramales desde Basavilbaso a Villaguay y de Basavilbaso a Gualeguaychú, construyéndose además el empalme entre los dos ramales en Basavilbaso como dos triángulos con vértices al norte y al sur. El 1 de febrero de 1892, el Ferrocarril Central Entrerriano se transformó en el Ferrocarril Entre Ríos. Nosotros no permitimos aquí que se nos llame ex-ferroviarios. Seguimos siendo ferroviarios. Tenemos la historia de nuestros abuelos, que en mi caso fue maquinista del ferrocarril, la historia de mi padre, que también fue maquinista del ferrocarril, yo, y bueno, y ahora esperando el futuro, ¿no? Que estaría a cargo de un nieto mío que tiene 19 años. Así que nos vamos reencarnando en el ferrocarril y en toda la historia de Basavilbaso. No somos ex ferroviarios, seguimos siendo ferroviarios hasta el día de la muerte. Y hablando de muerte, que no es muy agradable, precisamente decimos cuando se despide un compañero de la vida, mirá, lo llevaron al 224. ¿Por qué el 224? El 224 es un kilómetro, una placa que hay al costado de la vía, y justamente está el cementerio enfrente, y luego un paso a nivel. Así que fíjate que hasta en eso hacemos sentir nuestro pedazo de historia, ¿no? Y allí pasa el tren y justamente hay un silbato, así que obligatoriamente tiene que tocar bocina y nosotros decimos que es como que lo estamos despidiendo a los amigos, a los compañeros, con el silbato de la locomotora. Yo tengo un hermano que él falleció en un accidente de trenes, él tenía 24 años, él salió de guarda, hacía falta un guarda, entonces salió él, por única vez salía, fue hasta Concordia, y de Concordia tenía que regresar, después cuando quedaba disponible tenía que regresar, pero ¿qué pasó? Había un guarda que tenía que salir y no lo encontraban, entonces le dieron ausente y el que seguía en la lista era mi hermano, y lo mandaron hacia Paraná con un tren de carga. Y cuando pasan Parera ellos, atrás venía el coche FIA, el que iba de Concordia a Paraná. O sea, pasa Parera
cuando pasa la estación La Picada, el auxiliar de la estación La Picada le da la vía libre para el coche FIA. Yo no conozco la zona, pero dice que pasando es muy empinado eso. Y se paró el tren ahí. Y bueno, mi hermano como jefe de tren, que era el guarda, tenía que bajarse y ir a ver qué es lo que pasaba, que no avanzaba. Y iba de pasajero otro guarda que le dice, mira, yo conozco la zona, déjame que yo voy a mirar. Habrá caminado, qué sé yo, 20 metros y se cortó, pegó el tirón el tren, o sea, la máquina, y se cortó el gancho y salió, y era cargado todo con vagones de piedra y madera. Salió al trote, digamos, trote. Cuando pasó por la estación La Picada, o sea, qué velocidad habrá ido. Y bueno, de ahí de La Picada avisan a Parera para que no largue el coche FIA, pero el coche FIA ya había salido. Y en una curva justito se encontraba, bueno, y ahí perdió la vida mi hermano. Tengo todavía guardada la revista Así, donde está toda la foto de ese accidente, todo. Inclusive figuraba yo, y mis amigos que estaban estudiando en Santa Fe preocupados, averiguando a ver si era cierto, ¿no? Y era mi hermano. No somos el mismo nombre, pero no sé por qué pusieron un Hugo, igual que yo. Pero después del ferrocarril, para nosotros, la única que no trabajó es mi hermana. Somos 5 hermanos, 4 varones y una mujer. Y mi hermana es la única que no trabajó, pero después los 4 varones sí. ¿Qué significó para Basavilbaso el tren? Significaba trabajo, prosperidad. Cada familia ferroviaria tenía el pan sobre su mesa. Había muchas cosas en Basavilbaso, muchos lugares donde la gente iba a trabajar, galpón de trenes, carpinteros, la estación, había muchísimos guardahilos, estaban los catangos que se les llamaban, a los que salían a arreglar los rieles, había mucha gente trabajando, era casi todo Basavilbaso, gente del riel, y bueno, hoy significa un poco de tristeza ver todo esto, que ha decaído y que hoy ya no existe, porque realmente no existe. Ver pasar un tren de vez en cuando no es lo mismo de lo que veíamos cuando éramos niños nosotros. Es una nostalgia plena. Las vivencias que tuve con mi padre, yendo a la estación, en el momento que él trabajaba, todo ese recorrido desde niño, digamos, prendió muy fuerte el ferrocarril en mis composiciones también, ¿sí? A mi papá, a un amigo que perdí joven, y a la ciudad misma, todo ese recorrer de ferroviario, digamos, es como una canción. Mi mamá escribía también, ¿viste? Mi vieja hizo una canción a Basavilbaso que hablaba del ferrocarril en el año del centenario, en la época del centenario de la ciudad. Yo tomando algún verso, digamos, una estrofa de ella, compuse una canción además al ferrocarril, recorriendo los oficios de todo lo que fue, digamos, la historia ferroviaria de Basavilbaso, ¿no? El ferrocarril trajo a los inmigrantes, los colonos judíos que fueron los que poblaron estas tierras, estas colonias, llegan justamente a partir del ferrocarril. El ferrocarril, como decís vos, fue el motor hasta los años 90 de todo lo que tenía que ver con el principal movimiento económico de la ciudad. Basavilbaso tuvo una primera estación que después, justamente y seguramente por todo el movimiento y por lo que significaban además las vías, su trazado, se tuvo que trasladar a tal punto que este año está cumpliendo 102 años la estación actual, que nosotros para los 100, desde el municipio, desde la Secretaría de Cultura, hicimos justamente un acto importante, pero claramente el ferrocarril siempre fue el motor. Uno dice que en Basavilbaso sos o fuiste ferroviario directa o indirectamente. Directamente porque, bueno, por supuesto, en un determinado momento en los talleres ferroviarios trabajaban
en general o en total 700, 800 personas, lo que implicaba que todo el movimiento económico de la ciudad estaba concentrado ahí, más la cooperativa, que es la primera de Sudamérica, la que tenemos en Basavilbaso. ¿Y por qué decimos que indirectamente también nos sentimos ferroviarios? Porque los que no tenemos nada que ver familiarmente con el ferrocarril, pero en el caso de mi familia, que eran comerciantes, estaban esperando que, bueno, justamente llegue el tren de los caudales para que, bueno, todos los ferroviarios salgan a pagar las cuentas y ahí se generaba todo ese movimiento económico. O sea que sí o sí todo dependía del ferroviario particularmente. Yo me jubilé contento, feliz. Bueno, y hasta el día de hoy entran las máquinas y yo digo, mira, ahí va un ferrocarril. Y ya siento, a la hora que pasaba que está el tren, el 252, el 5001, todos los trenes yo los tenía en la cabeza. Y estaba jubilado, yo decía, pero la pucha si yo no tengo más nada que hacer. El 1 de diciembre de 1909, cuando se habilitó el ramal entre Enrique Carbó y Parera, se construyó en Basavilbaso el empalme de norte a sur para que circularan por allí los trenes desde Buenos Aires. Fue en 1921 que se habilitó la nueva estación ubicada en la línea a Buenos Aires y se cerró la original, lo mismo que los dos empalmes del Triángulo Norte. Con el tiempo, la nueva estación y sus talleres se transformaron en un importante nudo ferroviario. Pero llegó el menemismo a fines de los 80 y 2 años después destruyó el sistema ferroviario. Fue en 1992 en que se cancelaron todos los servicios de pasajeros y la estación Basavilbaso fue clausurada. Fue un golpe muy duro para la comunidad y la región. Fue un antes y un después. Fue un momento muy, muy duro. Nosotros acá en Basavilbaso, sinceramente, cuando cierra el ferrocarril, cuando termina de sacar a la gente que sacaron, pensábamos quién apagaba la luz y se iba, ¿no es cierto? Porque realmente estábamos en una situación muy, muy mala. Nosotros tuvimos que recurrir a la venta afuera. En ese momento nos tuvimos que expandir porque acá realmente era muy poco. Si bien la gente mayormente o ponían un kiosco, un remis, se rebuscaban de esa forma, no era lo que ellos estaban acostumbrados a hacer, por lo tanto era plata desperdiciada. No. Y bueno, a nosotros en general para Basavilbaso, ¿no es cierto?, fue sacarnos todo, porque nosotros nos nutríamos de carpinteros, hojalateros, torneros, mecánicos en general, todo lo hacía el ferrocarril. Toda la gente para todos los oficios salía del ferrocarril. Por eso yo digo que nosotros el ferrocarril cuando nos sacan el ferrocarril, nos sacan mucho más que la parte económica, porque la gente que aprendía en el ferrocarril aprendía muy bien, teníamos todo ahí adentro. Yo ya estaba retirado, pero inclusive no estaba viviendo acá, estaba viviendo acá cerca en Urdinarrain, que había puesto un negocio, y la verdad que un dolor que no se puede explicar, ¿viste? Todavía uno lo lleva muy dentro eso y no me explico todavía cómo no puede estar funcionando el ferrocarril como debería estar. Como en todos países que progresan, hay ferrocarriles y están, pero muy bien, y lo sé por experiencia propia, ¿no es cierto? Y bueno, y golpeó mucho en Basavilbaso. Hubo muchos compañeros ferroviarios que se han quitado la vida, otros que lo intentaron y se salvaron de casualidad. Hubo gente que con esa plata que cobramos pusieron negocio, como puse yo, otra cosa no sabíamos hacer, porque en el ferrocarril uno aprende lo que vas a desempeñar en el ferrocarril.
Más suerte quizás tenían los que trabajaban como Senegal por máquina, que habían torneros, bueno, ahí sí es otro el nivel de capacidad, digamos, para trabajar, para emprender una empresa, algo. Pero le hizo muy mal, Basavilbaso estaba muy mal en ese momento económicamente, porque acá creo que en la mejor época del ferrocarril y por lo menos 700, 800 personas dependían, o sea, contando con los guardas y conductores que venían de otras ciudades, que no eran de acá, era esa cantidad de empleados ferroviarios. El ferrocarril tuvo su quiebra en la década del 90 con el cierre del ramal. Para que tengamos una idea, el ferrocarril era aquí en Basavilbaso la empresa más grande, la empresa que más empleaba gente, más de 500 operarios en su mejor momento tenía, así que había más de 1.500 personas que vivían directamente del ferrocarril. Hizo un quiebre, pero no quiere decir que Basavilbaso no viva del ferrocarril. Es decir, una cosa fue antes del 94 como actividad de la empresa aquí local. Lo que pasó después del 94, es decir, después del cierre del ramal, Basavilbaso de alguna manera tuvo que buscar una nueva identidad a nivel económico, a nivel social, porque era tradición en Basavilbaso, nodo ferroviario por excelencia en la provincia, y de alguna manera esto dejó muchas familias en la calle, digamos, y de alguna manera tuvieron que transformarse y Basavilbaso tuvo que vivir de otra cosa que no era el ferrocarril, porque si bien te hablo de la gente que vive directamente, indirectamente era muchísimo más. Así que después del año 94 el ferrocarril pasó a ser un poco de historia para Basavilbaso. Es una historia que, como nosotros solemos decir, acá Basavilbaso respira ferrocarril porque es el día de hoy, más allá de que tiene muy poca actividad en cuanto relacionada con el potencial que el ferrocarril tiene. El ferrocarril sigue trabajando, trabaja el transporte de carga, pero obviamente con muchísimo menos personal del que tenía en algún momento. Y la historia quedó en pausa, porque nosotros tenemos marcada la ciudad por el ferrocarril. Entonces, eso quedó como a partir del año 94 quedó como parte de la historia viva y de la historia muerta de Basavilbaso. Así que indudablemente recién después de un par de décadas del 90 empezamos de alguna manera a reemplazar la actividad ferroviaria por alguna otra actividad o como yo digo, nosotros tuvimos que descubrir cuál era el ADN en Basavilbaso más allá del ferrocarril. Así que fueron momentos tristes, momentos muy duros, que recién, si bien nunca lo vamos a saber, nunca se va a curar ese cierre, recién a partir de hace algunos años es como que empezamos a levantar vuelo de nuevo en cuanto a la sociedad o en cuanto a lo económico en Basavilbaso. Fue una general y obviamente en pueblos como de Basavilbaso, sobre todo Urdinarrain, si bien pasa el ferrocarril, pero no impactó como acá en Basavilbaso, justamente porque acá es un centro donde había talleres, estaba lo que es la fraternidad, digamos, del ferrocarril estaba ubicada acá. Se unían los ramales de vías que van para Paraná, para Uruguay, para Concordia, es un punto central que justamente trabajaban muchas familias dependían del trabajo en el ferrocarril. Esos 700 trabajadores, cada uno tenía su familia. Así que bueno, la verdad que lo sentimos en ese momento en Urdinarrain, o sea que imagínate lo que fue acá en Basavilbaso. La rebaja de personal de todo esto se debió en primera instancia a ese traspaso de la industria que cambia la máquina a vapor porque había llegado la locomotora General Electric. Esto es muy fácil de explicar y la gente lo va a entender perfectamente, porque ¿qué es lo que pasó?
Una máquina a vapor necesitaba de muchas personas, hablando de 10, de 12, vaporistas, calderistas. Era una mimada la máquina a vapor. Por aquí pasaban alrededor de 12 máquinas a vapor por día. Cuando viene la General Electric, cuando llega la General Electric a Entre Ríos, ya no se necesitó tanta gente. Entonces mucha gente se tuvo que trasladar, otros renunciaron. Bueno, se fueron en la continuidad laboral a Federico Lacroze, a Concordia, a Paraná, a otros lugares de nuestra rica Mesopotamia. Entonces, la gran cantidad de gente que había por aquellos tiempos se vio reducida. Y también hablar de problemas políticos también, ¿no? Como que cada gobierno reducía personal, la tristeza de que se cierren muchos ramales de Entre Ríos. Hoy, por ejemplo, tenemos un ramal que anduvo hasta hace poco, que es Paraná, Basavilbaso, Concepción del Uruguay, que ya no está, que se abandonó la vía. Y esto es lo que ha pasado un poco. Siempre se tuvo en cuenta cuando hubo que incorporar gente por bajas vegetativas a los hijos, los nietos de los ferroviarios. Así es un poco la historia, ¿no? De el ferrocarril humano, el ferrocarril que tiene y necesita de la gente. El impacto social y económico en Basavilbaso provocado por el cierre de los ramales ferroviarios fue muy fuerte. Hubo gente que nunca más se pudo recuperar y tomó decisiones drásticas y dolorosas. Muchos habitantes optaron también por abandonar Basavilbaso y emprender nuevos rumbos. Realmente fue muy traumático para el comercio. El año 90, ya 1990, ¿no? Ya se empezó a hablar mucho y a cerrar ciertos ramales del ferrocarril. Como siempre, ¿viste? Uno en esas cosas dice, no, pero a Basavilbaso no le toca, a Basavilbaso no va a ser. Pero bueno, le llegó, año 92, 93. En definitiva, bueno, se empezó a despedir gente, a cerrar ramales de toda la zona. Y bueno, impactó mucho con respecto mucha gente. Nosotros en ese momento habría alrededor de más de 1.000 empleados ferroviarios, que todo el gasto que hacían, todo lo que hacía, era en el comercio de Basavilbaso. Muy buenos clientes todos los ferroviarios realmente, ¿no? Y todo el comercio realmente vivía de eso, del ferrocarril. Y en ese momento había un intendente, no sé si lo puedo nombrar, don Rescano, que fue el que tuvo que ponerle el pecho en ese momento a las cosas. Entonces él me contaba que en esa época se hizo un contacto con el secretario privado de Cavallo para que los despidos se hicieran progresivos y también el retiro voluntario, por supuesto con su respectivo sueldos y los despidos, con todo lo correspondiente legalmente, ¿no es cierto? Cuando se hizo el intento, hace un par de años, de recuperar los trenes en términos, digo, de pasajeros, a Basavilbaso no le representó demasiada emoción como al resto. ¿Por qué? Yo me acuerdo que se lo dije incluso al gobernador de entonces que venía en esa formación, y llegaron sorprendidos a Basavilbaso porque habían salido de Paraná
y a medida que iban recorriendo las estaciones, la gente se agolpaba en cada una de ellas. La anterior a Basavilbaso, por ejemplo, es Rosario del Tala, viniendo de Paraná. Y venían con esa emoción, excitados prácticamente todos, porque en Rosario del Tala la estación desbordaba de gente celebrando la vuelta del tren. En Basavilbaso, cuando llega ese tren, era muy poca la gente que había. Y entonces dijeron, ¿cómo? Basavilbaso, un pueblo ferroviario, Basavilbaso que tiene su historia vinculada al ferrocarril, responde de esta manera. Sí, responde de esta manera. Me acuerdo que le comenté. ¿Por qué? Porque Basavilbaso vivía fundamentalmente no tanto del tren de pasajeros, sino de la gente que trabajaba en los distintos ámbitos del ferrocarril. Como yo te decía, 700, 800, hasta 1000 personas trabajaban en lo que eran los talleres. O sea, ese era el trabajo ferroviario de la ciudad, no el tren, que aún sigue pasando por Basavilbaso, porque hoy, si te vas a la estación, vas a ver que el tren de pasajeros no existe y el de carga puede venir uno del norte y otro que viene de Zárate que va al norte y se cruzan, pero eso no es generador de trabajo como lo fue el obrero que era artesano, que bueno, en fin, había tantas actividades dentro del ferrocarril, se reparaban los vagones, se reparaban las locomotoras. Y Basavilbaso era un centro ferroviario, pero no porque pasaba solamente el tren o porque los pasajeros veían el paisaje, sino porque todos prácticamente trabajaban ahí. O sea, esa es la gran diferencia que existe entre un pueblo que no tiene historia ferroviaria y que la única historia que tiene es haber visto pasar el tren, a la nuestra, donde todo el mundo trabajaba en ese ámbito. En aquella época yo no estaba viviendo aquí en Basavilbaso, venía periódicamente, venía de visita, yo en ese momento vivía en Buenos Aires, venía de visitas y era notorio cómo se abrían negocios y se cerraban en el corto plazo, porque obviamente, si bien llegaron indemnizaciones para todos, el que no abría un kiosco abría un almacén o ponía un remis, y eso agotó el mercado. Por lo tanto, había 20 almacenes nuevos, empezaron a cerrar, había 20 kioscos nuevos, empezaron a cerrar algunos porque no había lugar para todos, y obviamente hubo gente que se enfermó producto del cierre. En Basavilbaso hemos tenido, lamentablemente, ese fue un suceso que nos marcó a fuego. La otra industria grande que tiene Basavilbaso es el frigorífico avícola, que también ha tenido un par de altibajos a lo largo de la historia, lo que también ha provocado algunas enfermedades y que incluso se ha llevado a algunas personas también. Sin lugar a dudas, hubo gente que trabajaba en el ferrocarril o que vivía de alguna manera del ferrocarril, que trató de buscar este horizonte en otro lado, y hubo una emigración importante en aquel momento desde Basavilbaso. El cierre de este ramal y de todos los ramales que cerraron fue una tristeza muy profunda, ya que al quedar pueblos olvidados, Basavilbaso fue uno de los que la gente que trabajaba en el tren tuvo que salir a rebuscársela con cualquier otra cosa. Se empezó a notar mucho en el pueblo la caída de la parte monetaria, cerraban negocios, ya que un montón de personas y negocios trabajaban con los ferroviarios. La rueda se cortó, o sea, este pueblo también tuvo que salir a buscarla y bueno, salir hacia adelante, porque la fuente de trabajo que era el ferrocarril era muy muy importante para Basavilbaso. Te diría que fue una nueva generación de comercio. El comercio que estaba en ese momento prácticamente no pudo aguantar, en su gran mayoría. Después vinieron nuevos proyectos a la ciudad, acompañados de distintos sectores. Como lo dijo en la nota anterior Rossetti, tuvo mucho que ver el municipio y mucho que ver el centro comercial en ese momento. El centro comercial trabajó mucho para, en general nos tocó de adentro, ¿no es cierto? Y bueno, se juntaron varios factores
vino una nueva generación de comercio y se volvió a rearmar. Cuando salieron nuevos proyectos para la ciudad, como te dije, el proyecto de Termas fue un proyecto que, si bien no se vio reflejado en Termas, sí el impulso para la ciudad fue muy importante. Especialmente la gente más joven emigró casi en su totalidad, ¿no es cierto? Porque no teníamos qué hacer acá. En el caso de Basavilbaso fue terrible. Yo lo tengo marcado a fuego porque, si bien hoy circunstancialmente estoy acá en la Secretaría de Cultura, mi profesión, digamos, de base es la periodística. Hace 35 años que me dedico al periodismo y comencé a desarrollarlo casi en simultáneo con el cierre del ferrocarril. Entonces era una cosa tremenda el arrancar un programa de radio, por ejemplo, anunciando que, bueno, ayer a la tarde habían llegado 15 telegramas de despido. Vivió Basavilbaso a partir de los 90 una depresión, pero una depresión en el sentido más amplio de la palabra. Depresión económica, depresión por supuesto en cada una de las familias, gente que se quitó la vida, incluso en los lugares donde trabajaba en el ferrocarril. Fue algo que yo creo que todavía, y a pesar del paso del tiempo, es como una herida que no terminó de cicatrizar. Eso uno lo nota, lo percibe, fundamentalmente cuando habla, digo, con las personas ya mayores. Después hay una nueva camada de ferroviarios que no vivieron esa época, porque estamos hablando de 30 años. Ya hoy hay chicos que trabajan, que son los que están, por ejemplo, al frente de las locomotoras, que ni llegan a esa edad y que no vivieron esa época, que pueden llegar a tener alguna referencia, pero si en el marco de tu recorrida por la ciudad tenés la oportunidad de hablar con viejos ferroviarios, te vas a dar cuenta que todavía te hablan con ese dolor, con ese sentimiento que hasta te lo transmiten desde el punto de vista emotivo. También tuvimos el problema del frigorífico acá, que tuvo que cerrar también, que cerró un tiempo. El municipio ahí cobró mucha plata por impuestos que debía el frigorífico, y con eso hicieron varias obras, el municipio, bloqueras y un montón de otras cosas más, que absorbió alrededor de 100 personas, 120 personas, ¿no es cierto? Los demás, algunos emprendimientos que se fueron haciendo, bien o mal, o sea, pero afectó muchísimo justamente, te digo, a lo que es el comercio. Incluso el centro comercial en ese momento había uno de los funcionarios, don Benjamín Maribankin, que nos juntó y le agradecimos una nota de agradecimiento al municipio justamente por lo que había hecho con eso, ¿no es cierto? Más de 200 comercios nos adherimos a eso y fue una cosa importante también para eso lo que hizo el municipio. Y bueno, el comercio de a poco fue saliendo, qué sé yo, nos fuimos adaptando un poco, ¿no es cierto?, a la nueva Mocas. En esa época no había tarjeta, no había nada, eran los créditos. Claro, créditos personales, los ferroviarios iban, se pagaban, bueno, nos costó mucho, ¿no es cierto? Bueno, después fue pasando el tiempo, vino pero quedó, ya te digo, mucha gente afuera. Principalmente los ferroviarios, eso, la mayoría era pasión que tenían por el ferrocarril, ¿no es cierto? Era algo que ellos lo vivían, que eran como si fueran de ellos. Y mucha gente sufrió mucho en su ánimo, anímicamente. Hubo casos realmente lamentables, ¿no es cierto?, de gente que, bueno. Pero
Pasó el tiempo y después aparecieron distintos, qué sé yo, las termas vinieron, Basavilbaso fue creciendo de a poco, todos nos fuimos acomodando un poco a la situación económica. Pero estuvo muy mal económicamente Basavilbaso porque dependía mucho del ferrocarril, mucho de los comerciantes. Ahora no, ¿viste? Porque hay distintas, bueno, el frigorífico que está, siempre estuvo, hay otras pequeñas industrias, se depende mucho del campo. Antes estaba la estación, ¿no es cierto? Estaba, bueno, que la estación tenía todo el personal de oficina, que era, como sé, donde yo trabajaba, estaban los peones, el mensajero, el controlador, un dependiente que era el que manejaba los mensajeros y el auxiliar. Después estaba la boletería, estaba el jefe de estación, el segundo jefe, el encargado del personal, los señaleros, los cambistas, los revisadores, que también dependían de otra dependencia que estaba al lado más de Galpón Máquina, pero estaban ahí. Bueno, después estaba Galpón Máquina, material remolcado, digamos, que eran lo de vehículos, que eran lo que arreglaban los vagones, estaba la oficina de vía y obra, estaba la oficina, el galpón de cargas, que también se hacían despacho ahí de mercadería, y la oficina de control. Era mucha gente trabajando. Por eso, y ahora no, todo eso ya no existe. Existe la estación, no hay cambista, porque creo que el mismo auxiliar hace todos los enganches o los conductores. La verdad que sí, te cuento cómo vienen, cómo he visto así muy, pero nada que ver al movimiento de personal que había antes. Hubo intentos de reactivación, pero fueron de corto alcance. En diciembre de 2009 se realizó un viaje de prueba desde Paraná a Basavilbaso con la presencia del entonces gobernador Sergio Uribarri, hijo de ferroviario, como siempre dijo en cada instancia. Fue la primera vez en 18 años que volvió a pasar el tren por esas vías. El servicio Paraná-Concepción del Uruguay fue puesto en marcha el 28 de junio de 2010 con un coche motor Materfer que corría los días viernes de Paraná-Concepción del Uruguay y efectuaba el regreso los días domingo. El servicio pasaba por 24 localidades entrerrianas, operado por la Unidad Ejecutora Ferroviaria de Entre Ríos, pero no alcanzó para reactivar a la población y a la zona. En 2016, todos los ramales de Entre Ríos fueron paralizados, cancelándose los servicios. Creo que ya no, porque se necesitan mayores cantidades de dinero, ¿no? Yo creo que es más importante en este momento, más allá de que uno tiene ese gran dolor, yo como mis compañeros, como todos los ferroviarios, como el pueblo de Basavilbaso, la pérdida de estos ramales, pero necesitamos un tren, que lo tuvimos, un tren de pasajeros. Ya es imposible poder que pueda partir de Federico Lacroze, pero a lo mejor de más acá, de Zárate, de Pilar, de Fátima, y que llegue a Misiones. El tren es integrador, esto no es un invento mío, lo dijo Justo José de Urquiza, lo decía Juan Bautista Alberdi. La única forma de poblar a la Argentina precisamente es con el tren. Ese tren que pasó por un paraje que no había absolutamente nada y que de algún modo, que es el caso de Basavilbaso, la gente se fue arrimando a la estación del ferrocarril, porque esa estación del ferrocarril recibía cereales, acumulaban los cereales a través de un sistema cooperativo que precisamente había aquí en Basavilbaso, Cooperativa Lucienville, y eso era cargado a los vagones. Tiempos de caminos de tierra, de carros que
que cuando llovía se complicaba la cosa. Pero todo iba hacia el ferrocarril. En la economía ha sido muy impresionante el tema ferroviario en todo el país. Más allá de transportar gente, lo que yo llamaba hace un ratito el ferrocarril humano, también la importancia de la carga, ¿no? Hoy en día está todo cubierto por vagones, por camiones, ¿no? Que también a las rutas hay que subsidiarlas y romper todo. Rompen todo. Tal el caso de actualmente la extracción de arena de Ol en Ibicuí para Vaca Muerta, que es impresionante, más de, no sé qué decirte, lo que pareciera un disparate, pero arriba de 100 camiones por día que van desde aquí, desde Entre Ríos, a Vaca Muerta. Todo por camión, cuando hubiera podido ir por tren. Eso es lo que hemos perdido. Y la ciudad se ha achicado. Nuestro padrón electoral, o padrón general, digamos, es muy pequeño, porque a la falta de trabajo la gente se marchó buscando otros caminos, ¿no?, que precisamente traigan lo laboral. En la pérdida hemos perdido muchísimo. Primero, los hombres que nos tocó quedar afuera, lo que perdimos fue esa relación y esa responsabilidad muy bella de ser jefe de hogar. Dejamos de ser jefe de hogar porque nos tuvimos que ir con un bolsito. Ya ni siquiera pudimos tomar el tren porque no había tren. Entonces nos fuimos. Qué sé yo, la gente de Basavilbaso, lo más cercano acá es Buenos Aires, que estamos a 370, 380 kilómetros. Eso nos perjudicó terriblemente. Los espacios quedaron vacíos, hoy en día están cubiertos, son espacios verdes, los chicos practican sus juegos, pero fue muy decadente todo. Si bien en el primer tiempo había dinero y ese ferroviario ponía un kiosquito en la ventana de su casa, aparece el remis, aparece Flechabús. Todo eso, tanto el kiosquito como el remis, se fue dilatando, se fue perdiendo, porque la gente que había quedado afuera básicamente es ferroviaria. Entonces no le pidas otra cosa que lo que está relacionado con el ferrocarril. Le fue mal con el kiosco, le fue mal con el remis, y ahí vivimos una decadencia tremenda aquí en Basavilbaso. La parte que ocupa el ferrocarril la mantiene el ferrocarril. A mi entender, no del todo, porque hemos tenido algunos incidentes con formaciones que han descarrilado por aquí por la zona, producto de la falta de mantenimiento también. Se ha encarado en un par de oportunidades algunos trabajos que no llegaron a concluirse, pero bueno, esa parte de alguna manera está mantenida. El resto pasó a manos del municipio, gran parte. Nosotros desde el municipio, en la gestión pasada incluso, se logró tomar lo que era el terreno que hoy es la centralidad urbana, que era el terreno del ferrocarril. Esto estamos hablando del centro geográfico de Basavilbaso. Y se han hecho una parquización, son todos espacios verdes que se han tomado el ferrocarril. Hay estructuras ferroviarias que el municipio ha ocupado recientemente y que necesita su mantenimiento. Hay otras estructuras muy importantes, como eran los talleres ferroviarios, los galpones ferroviarios, que seguramente en algún momento y con algún proyecto mediante vamos a tratar de recuperar. Repito, eso es parte de la historia de Basavilbaso. Nosotros tenemos una rica historia religiosa y una historia ferroviaria importante, ¿no es cierto? Felizmente, con el pasar de los tiempos, como te dije, el proyecto termal, se reabre el frigorífico, que es una fuente muy importante para la localidad,
Y el ferrocarril, dentro de todo, empezó con poca gente, pero empezó a moverse nuevamente, muy poco, pero se empezó a mover. Reacomodarse le costó muchísimo, pero felizmente acá estamos, en pie, y Basavilbaso creo que hoy está con buen empuje nuevamente, ¿no es cierto? Yo creo que es una herida que no se ha cerrado, porque caló muy hondo. Sufrió muchísimo Basavilbaso. Pasaron muchos años hasta que Basavilbaso se pudo reconvertir, y a partir de reconvertirse empezar a recuperarse, pero lo que fue los 90, principios incluso de los 2000, fue terrible. El tren solo quedó para la historia en ese poblado lleno de sucesos ferroviarios, para recordarlo cada año, pero nadie pierde la fe sobre sus posibilidades de reactivación. Cada día esperan recuperar esos sonidos que por décadas siempre caracterizaron a Basavilbaso. Tantos viajes en tanto tiempo transportaste la ilusión, conduciendo el tren, los sueños y viajando con amor. Hoy llegaste a la estación, cansado de rodar, esperando del señalero la vía libre a la paz, y subirte al tren del cielo para descansar, mi viejo ferroviario, mi viejo gran papá.